que seamos capaces de apartar los tiempos valiosos y hacer la inversión en la agenda. eh, Nunca ha faltado la recompensa, por lo menos de parte del Señor, siempre ha sido así. Así es que bueno, hoy día entramos al capítulo 17 y el título que está aquí en este capítulo es Primero lo primero. Nosotros hemos usado muchas veces eh, la frase eh, lo que es primero, primero. Cuando nosotros queremos poner las cosas en orden de importancia, en una secuencia de prioridad, y reconocemos que es primero, entonces así queremos que sea. Bueno, en este caso también hay cosas que son primero y que cuando uno las cambia de orden, entonces uno no puede entender bien eh, el sentido de todo y se complica porque se pierde el orden secuencial que corresponde. Bueno, vamos a partir con una pregunta. Las preguntas siempre han sido importantes en todo lo que estamos analizando y estudiando juntos. Eh, la pregunta para todos es que si nosotros nos preguntamos en un momento, ¿qué pasaría? Pregúntense, ¿qué pasaría si tu acta de nacimiento, junto con cada copia del acta, eh, cada evidencia de tu nacimiento, supongamos que se pierde y no existe más, eh, no hay registro, no sé, imagínate cualquier cosa que se quemaron, eh, en tiempo antiguo, cuando no existían los computadores para poder almacenar información, eh, tiene que haber ocurrido alguna vez que muchas actas se perdieron. ¿Qué pasaría entonces si se perdiera nuestro certificado de nacimiento? ¿Qué pasaría? ¿Te has preguntado eso? Bueno, la respuesta es nada, no ocurre nada. Claro, tú me dices, voy a tener problemas para hacer algunos trámites legales, sí, puede ser, pero, pero eso no cambia tu existencia, no ocurre nada, tú sigues siendo la persona que eres. Tu acta de nacimiento te acredita o documenta, pero tu acta de nacimiento no te creó, no te trajo a este mundo, ni tampoco te preserva. O sea, si por alguna casualidad o alguna situación, circunstancia, eso ocurriera de que se pierden los papeles, las actas donde va mi nombre y la fecha en que yo nací, puede ser, pero eso no hace que yo deje de respirar como persona, como ser humano. ¿Qué pasaría si descubrieras un error en tu acta de nacimiento? Más de alguna vez ustedes han sabido de una persona que le cambiaron el nombre o le pusieron el nombre con una letra más o una letra menos y tiene un error y no era como él quería que fuera inscrito. Puede haber un error en el acta de nacimiento, pero no pasa nada más que eso. Ahora, preguntémonos cómo responderíamos a alguien que dice que nosotros no hemos nacido porque no tenemos un acta de nacimiento o porque nuestra acta de nacimiento tiene un error en el nombre o en el apellido o en la fecha de nacimiento. En la antigüedad, ustedes saben que muchos de nuestros abuelos los inscribían 3, 4, 5 años después de haber nacido. Por lo menos ese fue el caso de mi papá. ¿Qué le puedes responder a alguien que te dice entonces, no, tú no has nacido porque no me has mostrado tu acta de nacimiento?
o alguien que de frente niega tu existencia hasta que tú le puedas mostrar el papel. Esta tergiversada manera de pensar refleja, refleja la forma en la cual la mayoría de las personas a veces piensan sobre nuestra fe. Y ojo aquí, porque tenemos que captar esto. Esta manera de pensar que es tergiversada refleja muchas veces cómo las personas piensan sobre nuestra fe. Y aquí la pregunta es importante. ¿Qué fue primero? Vamos a tratar de aclarar qué fue primero. La resurrección o los documentos que acreditan la resurrección de Jesús. ¿Qué fue primero? Pregúntate eso. Los documentos que dicen que Jesús resucitó o la resurrección en sí. ¿Qué es primero? Por supuesto que la resurrección es primero. Después alguien por ahí registró un documento en la historia. Por lo tanto, hermanos, los documentos que acreditan un evento no pueden preceder al evento acreditado. O sea, nadie puede escribir de algo antes de que ocurra, antes de que sea un hecho. Tampoco los documentos crean el evento. Los documentos que están registrados en todo el Nuevo Testamento son como un tipo de acta de nacimiento. Documentan el nacimiento de la iglesia, por ejemplo, y la razón por la cual la iglesia nació. Pero más importante es que documentan, sobre todas las cosas, la resurrección de Jesús. En todo el Nuevo Testamento, lo más importante que está registrado y documentado es la resurrección de Jesús. Los primeros convertidos al cristianismo no creyeron que Jesús se había levantado a los muertos porque lo leyeron. No. No es que dijeron, creemos que Jesús resucitó porque lo leí en tal parte. No, porque no existía la Biblia en ese momento. Cuando Jesús resucitó y se les apareció a la gente por 40 días, no existía la Biblia. Así que no es que lo leyeron, no había nada que leer. Creyeron su resurrección simplemente porque habían testigos oculares que estaban contando y decían, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Hubo testigos oculares, Pedro, Juan, Santiago, Jacob. Después Jesús se le apareció a 500 más durante ese periodo de tiempo. Yo no necesito mostrarle a mi familia el certificado de nacimiento para que sepan que nació mi hija o mi hijo. No. No recuerdo, por ejemplo, de todos los que nos fueron a visitar cuando nació la Ailín o cuando nació el Ciro, a ninguno de ellos les mostramos el certificado de nacimiento, no era necesario. Ellos creyeron que eran nuestros hijos por el hecho mismo. Cuando tú naciste, los amigos, los familiares que fueron a visitar a tus padres, ellos no llegaron a la casa pidiendo, muéstrenos el certificado de nacimiento. No. ¿Por qué? Porque ellos te querían ver a ti. No les interesaba ver un papel. El fundamento de nuestra fe, por lo tanto, no es un libro inspirado como siempre se ha querido pensar. Aunque los textos incluidos en el Nuevo Testamento juegan un rol importante en ayudarnos a entender lo que significa seguir a Jesús. Claro que sí. Los textos que están ahí nos ayudan a seguir a Jesús. Pero no son la razón por la cual lo seguimos. Eso hay que separar y entender.
No creemos por un libro, nosotros creemos gracias a un evento que inspiró el libro. Hubo un evento que inspiró el Nuevo Testamento. Y por eso creemos. El evento, no la evidencia del evento, es lo que creó a la iglesia. Dicho de otra forma, la Biblia no creó al cristianismo, el cristianismo creó a la Biblia, porque el cristianismo empezó mucho antes, 200, 300 y más años antes que la Biblia fuera escrita y compilada en 66 libros. La fe en Jesús también existió por décadas antes de que existiera la Biblia, pero no antes de la resurrección. Cuando José de Arimatea y Nicodemo aparecieron en la escena y pidieron que se les entregara el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo, lo quitaron de la cruz y lo prepararon para llevarlo a la sepultura. En ese tiempo había muy pocos creyentes, muy pocos seguidores de Jesús, muy pocos cristianos. Habían quizás muchos simpatizantes y muchos de los que habían creído hasta la cruz, después de la cruz, se desaparecieron, dejaron de seguirlo. Por supuesto, no había planes de continuar con el movimiento, porque la esperanza había desaparecido. Ellos tenían que mantener vivo o viva la esperanza. Así que el hecho que retiraran el cuerpo de Jesús sin vida era una evidencia para cualquiera para saber que Jesús no era lo que decía ser. Este que decía ser el Hijo de Dios y ahora está muerto. No era entonces lo que ellos pensaban que era. Ellos pensaban que era el gran Salvador y ahora se había muerto. Ya no lo tenían más. Lo que se pasa por alto es que la razón por la cual la crucifixión de Jesús puso un alto total a la iglesia, puso una pausa. Pero eso no fue lo que Jesús enseñó. En otras palabras, hermano, los evangelios dejan la impresión de que la mayoría de las personas que escuchaban a Jesús casi siempre ni siquiera tenían idea de lo que Jesús quería decirles. Jesús estaba constantemente tratando de aclararles qué es lo que era el reino de Dios y muchos de ellos no entendían nada. Jesús les hablaba, por ejemplo, anticipadamente de que él iba a sufrir y que iba a ser tomado preso y que iba a morir y que iba a volver a resucitar y no entendían nada de eso. 2000 años después, aquí estamos nosotros ahora y todavía seguimos intentando entender algunas de sus enseñanzas. Y todavía tenemos problemas con las enseñanzas de Jesús y nos cuesta un mundo creer. Por lo tanto, su enseñanza no fue la fuerza que le dio dirección a su movimiento, sino que lo que le dio fuerza al movimiento fue lo que Jesús dijo de sí mismo. Eso fue lo que le dio fuerza en el fondo, no más enseñanzas, porque las enseñanzas a veces ni siquiera se entendían. Y eso que Jesús hacía un tremendo esfuerzo con parábolas y todo. Sus escandalosas declaraciones fueron las que mantuvieron al grupo sobreviviendo y juntos y tratando de avanzar. Recuerden ustedes que después del mensaje, ese mensaje perturbador y confuso, cuando Jesús dice, el que no bebe mi sangre y no come mi cuerpo, no puede ser mi discípulo. Muchos de sus seguidores, cuando dijo eso, ya no le quisieron poner más dedito para arriba o me gusta.
Desaparecieron los me gusta. Cuando él mismo, en base a eso que estaba pasando, le pregunta a los 12 discípulos, si ustedes también quieren irse, les dijo. Los 12 estaban también planeando irse, pero Pedro respondió. Y déjenme decirle que lo que Pedro no dijo nos enseña tanto como lo que sí dijo. Vamos a ver. Primero vamos a ver lo que no dijo Pedro. ¿Ya? Pedro, por ejemplo, no dijo, Señor, ¿a quién iremos si nadie enseña tan bien como tú? Si hemos aprendido mucho con tu mensaje, es tan convincente tu mensaje y nadie cuenta tan bien las historias como tú. Por supuesto que hoy día tuviste un día como complicado. No fue el mejor de tus días, te comprendemos. Pero no te preocupes, Señor. Un mensaje mediocre lo tiene cualquiera y no es razón para que te abandonemos. Pedro y los demás no decidieron quedarse con Jesús por sus enseñanzas. No. Cuando Pedro decidió finalmente quedarse y otros discípulos también decidieron quedarse con él, decidieron, a pesar de las enseñanzas de Jesús, a pesar de lo confrontadora que eran, de lo perturbadora que eran muchas veces y confusas, ellos se quedaron por lo que Jesús dijo que era de él mismo. Entonces, lo que sí dijo Pedro fue, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Porque eres el Santo de Dios, porque eres el Hijo de Dios, te vamos a seguir. No por tus enseñanzas, si a veces las entendemos o no. Por eso la esperanza murió cuando Jesús murió. Pero no murió cuando Él murió debido a lo que enseñaba. Murió cuando Jesús murió debido a lo que Él declaraba de sí mismo. Él declaraba que era mayor que Moisés, mayor que antes de Abraham era Él, que Él y el Padre eran uno en sí mismo, yo en Él y Él en mí. Su muerte socavó sus declaraciones. Mantener vivo su movimiento dependía de que Jesús estuviera vivo. De eso dependía su movimiento. Y por supuesto que Él se iba a mantener vivo, aunque en ese momento nadie creía. ¿Por qué? Porque Él afirmó ser la resurrección y la vida, ser la resurrección y la vida. La resurrección y la vida, por lo tanto, no podía morirse. Seguramente el Salvador del mundo tendría el poder para salvarse a sí mismo, pensaban algunos, especialmente de Roma, un poder extranjero que ejercía autoridad sobre el pueblo de Dios. Así que cuando Jesús murió, la esperanza murió con él y el movimiento también se murió. Ya no había un sueño que mantener vivo, no había creyentes después de la crucifixión. Todos pensaban que Jesús iba a hacer lo que hacen todos los muertos. ¿Qué hacen todos los muertos? Seguir muertos. Nada más. Así que Nicodemo y José de Arimatea asumieron un riesgo al pedirle a Pilato que les entregara el cuerpo de Jesús. De hecho, en el proceso tuvieron que desembolsar varias monedas de plata y preparar el cuerpo con miras a la sepultura. Ellos lo único que esperaban era que les entregaran el cuerpo, llevarlo a la sepultura y que Jesús descanse en paz. No existe ningún reporte ni informe que diga que alguien estaba parado ahí por 3 días o 3 noches afuera de la tumba
como esperando que iba a ocurrir un milagro. No. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, antes del amanecer, fueron para preparar, para asegurarse de que el cuerpo estuviera bien preparado para la sepultura, porque como la habían llevado dos hombres, y los hombres no somos tan prolijos y tan detallistas, las mujeres sí, entonces ellas fueron detrás, aquí nos aseguramos. Entonces recordemos que en ese momento de la historia no había iglesia y no había cristianismo, solo había un pequeño grupo de hombres con corazones rotos, desilusionados, ex seguidores de Jesús, muy desanimados. Fue entonces, hermanos, por la resurrección. La resurrección fue la que señaló la inauguración de la iglesia de Jesús. A partir de ese evento, de ese hecho en la historia, entonces se inaugura la iglesia de Jesús. Algo que estaba previsto, que estaba anunciado, predicho, que vendría un nuevo movimiento. Por lo tanto, Jesús tenía razón cuando dijo, mucho antes de que lo crucificaran, lo dijo, las puertas del Hades o las puertas de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. La resurrección y la vida no puede ser conquistada por la muerte. Pero lo que todos perdieron de vista fue que Dios permitió que su Mesías fuera arrestado, juzgado y ejecutado por romanos y paganos. ¿Por qué? Como evidencia de su amor por todo el mundo. Entonces, ¿qué es primero? Quiero decirles en forma concreta, en este capítulo, que Jesús es primero que la Biblia, y eso es un detalle sumamente importante. Esto debería servir para razón de la esperanza que hay en nosotros. Recuerden que Pedro dice en el capítulo 3, verso 15, que tenemos que estar preparados para presentar razón de nuestra esperanza. Y esta es la razón de nuestra esperanza que está en nosotros. Aquí está entonces la belleza divina de esta secuencia de eventos divinamente inspirados. Este enfoque de fe, tenemos que decir que este enfoque de fe, de que Jesús es primero que la Biblia, de ninguna manera le reduce importancia a las Escrituras. No es eso. La resurrección sirve como muestra, argumento para la confiabilidad de las Escrituras. La fe cristiana comenzó con la resurrección de Jesús y nació de un evento, no nació de un documento, no nació de algo que quedó registrado acerca del evento. Nació de un nacimiento, no de un acto de nacimiento. Nuestra fe comenzó con un pequeño grupo de seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron vivo después de haber estado muerto. Ellos fueron testigos oculares de alguien que muere y muere crucificado y después se les aparece vivo. Así como la resurrección sirvió como la razón que luego dieron para explicar la esperanza que vivía en ellos. Así la resurrección debe servir también como la razón para nuestra esperanza en este tiempo. Si para los primeros cristianos fue la razón de su esperanza, para nosotros tiene que ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos porque la Biblia lo dice, sino porque Jesús resucitó. Por eso creemos. Porque podría ser que la Biblia, como en algunos países, hay gente que ni siquiera la tiene, nunca tiene la oportunidad de leerla, está prohibida. O un tiempo la tuvieron y ya no la tienen. Podría ser que en un tiempo más la Biblia
podríamos no tenerla, podría ser requisada, pero no creemos porque la Biblia lo dice, sino que creemos porque Jesús resucitó. ¿Por qué creemos que Jesús resucitó? Mateo, Lucas, Pedro, Santiago, Marco lo dicen. Los líderes de la iglesia recogieron estas declaraciones individuales de su fe. Por lo tanto, tenemos que concluir, hermano, que para aceptar a Jesús como Salvador, como Señor de nuestras vidas, la gente no creyente, nuestros amigos a los que le estamos predicando, no tienen que aceptar el Antiguo Testamento como algo confiable, o no tienen que aceptar el Nuevo Testamento como algo inspirado de forma divina, que por supuesto que lo es, pero no necesitan, no es requisito aceptar eso. Los escépticos no tienen que aceptar la autoridad de un libro si primero no aceptan la historiosidad de la resurrección. Tienen que partir por ahí, primero por el hecho y después por los documentos. Nosotros crecimos, en el occidente especialmente, crecimos creyendo que Jesús se levantó de los muertos porque la Biblia lo dice. Pero la fe está basada en un evento que es antes de la Biblia. Así que esto nos va a dejar muy inquietos para el capítulo que viene, el capítulo 18. La base de nuestra fe, la razón de nuestra esperanza, ahí está, en los hechos concretos, como los primeros cristianos que sin tener Biblia ni nada, faltaban como 800, 400 años para que recién apareciera la primera Biblia, y ellos tenían una fe potente, una esperanza viva, tenían un testimonio de vida, eran transformados por el poder de Jesucristo, el impacto de la persona de Jesucristo en sus vidas, y eso lo transmitieron a todos los que los rodeaban, aún con imperio romano encima, aún con leones encima, aún siendo perseguidos, como ninguno de nosotros ha sido perseguido. Eso es impresionante. El movimiento de Jesús mucho antes de la Biblia. Hermanos queridos, vamos entonces a los muy buenos comentarios que siempre nos bendicen tanto. Cerramos y abrimos y por favor vuelvan, no se pierdan esta parte, que son muy presentes para subrayar, para tenerlos remarcados y si es posible, aprendérselos. Jesús lo dijo, o le dijo Jesús a los que estaban escuchando. Yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25. Yo soy. Miren las palabras que usa en primera persona. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esos textos son claves, por eso que cuando en el capítulo 6 de Juan también ocurre el tema de los discípulos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Les dijo Jesús a los 12. Pedro responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos eso y ahí está nuestra esperanza. Bienvenidos a los comentarios entonces. ¿Sí? Yo quiero compartir algo. El otro día una persona me habló y me preguntó que cómo podía hacer para sentirse más cerca de Dios.
como a analizar la pregunta y ella me decía, ¿acaso necesito orar más? ¿Acaso necesito Biblia? ¿Acaso? Y me empezó a hacer preguntas de ese tipo y yo empecé como a pensar qué responderle y en realidad a veces le decimos a la gente cuando nos hacen este tipo de preguntas, claro, tienes que orar, claro, tienes que leer la Biblia o tienes que ir a la iglesia. Nos olvidamos de cuál es el centro de nuestra fe. Y yo creo que este ciclo que han hecho en los días de Edificando Vida nos vuelve a recordar cuál es el centro de nuestra fe, que es Jesucristo crucificado y resucitado. Entonces, a veces, como decía, gente nos pregunta qué tienen que hacer como para acercarse a Dios y la respuesta es presentarle a Jesús, a alguien que murió por sus pecados y que lo único que necesitan es creer que Él murió por ellos y que resucitó por ellos. Entonces, a veces nos vamos por las ramas tratando de hacerle entender o hacerle creer a la gente de que la forma de llegar a Dios es a través de la oración o de tal cosa, cosas que incluso para nosotros son difíciles. Para nosotros es difícil de repente permanecer en oración, permanecer leyendo la palabra o permanecer congregándonos, pero hay algo mucho más sencillo y que es por lo que deberíamos empezar, que es por presentar a Jesús, a la persona, a la persona de Jesús y presentarla como el centro de nuestra fe, como decía, como la razón de nuestro existir. Eso. Sí, gracias, Ciro, muy bueno. Ahí vamos, estamos sumando valiosos comentarios para todo lo que estamos tocando. Queremos escucharlo, su impresión. Rubén, Nancy, Jesse, Bárbara, Arias, Cristóbal. ¿Sí? ¿Quién viene ahora? Los escuchamos. Yo, yo Ya, quiero ok. felicitar a todos. Es que yo Hola, mientras estaba... hola. disculpe que no me muestre porque me queda poquita batería. No te preocupes. Y, y estaba pensando cuando hablaba sobre Jesús que murió en la cruz y la muerte que él llevó, impactante. Impactante, porque yo me imaginaba ahora, pensaba en eso como tan impactante había sido para los primeros cristianos en su fe, para creer que si alguien muriera ahora, en este caso, no sé, pues mi papá, que falleció ya, y luego se presentara ante mí en cuerpo y sería impactante para mí. Y yo pensaba eso en ese tiempo, como cuán impactante fue para ellos que, que lo vieron, que vieron su vida, que él dijo lo que iba a hacer, cómo nos presentó el que nosotros tengamos vida eterna, que la muerte no era el que termináramos y quedáramos ahí nomás, sino que seguimos creciendo y avanzando para los planes de nuestro Padre, para volver a casa, digamos. Y, y cómo Dios nos ha puesto a nosotros esa fe que tenemos nosotros ahora en este tiempo, porque nosotros no lo vemos, no lo vimos, no estuvimos en ese tiempo, pero a pesar de todo, como Dios nos tenía presente desde antes que naciéramos y nosotros crecimos con eso de que existe un Padre, un ser superior, cuando éramos chiquititos y y cómo Él ha trabajado, o sea, cómo Él ha ido transformándonos a través del tiempo para que estemos ahora en este instante hablando de aquellos tiempos y de cómo revolucionó el Señor Jesús el mundo. Entonces, eso era lo que yo estaba meditando en este momento, como haciéndolo en mí, o sea, racionalizándolo en parte y pasándolo a mi ser, porque muchas veces estos tiempos así, el escuchar, en el caso mío, me sirve para meditar en eso y colocarme como, irme en el tiempo atrás y colocarme yo ahí, así como esa cosa de uno como se pasa en una película y dice, yo soy como el que estoy presente en ese momento. Y,
Y eso me causó como, llegó a mi vida y como que lo he interiorizado ahora mucho más de la importancia y de el amor grande del Padre para con nosotros a través de que se manifiesta en nuestro Señor Jesús en este tiempo de ahora, que nosotros sin ver creemos, sin tocarlo, creemos. Y ese es el poder del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Bien, Ese es mi comentario. gracias Jessy, qué bueno que lo asociaste así, eso, muy bueno. Estamos en los comentarios que aportan mucho, vamos. ¿Alguien más? Sí, estamos siguiendo el hilo del capítulo. Qué, qué bueno es saber ubicar lo que es primero, para no confundirse. La gente, no, es que será o no será verdad la Biblia, y otros, ¿cómo la defendemos? ¿Cómo la salvamos de los escépticos? ¿Qué hacemos para poder defenderla, que es la autoridad? Lo primero es lo primero. No son los documentos, sino los hechos. Podría no existir la Biblia incluso, pero podemos tener un encuentro con Jesús igual, con la persona de Jesús. ¿Alguien más? Sí, yo quería decir que encontré súper bueno como el ejemplo que se dio, el paralelo que se hizo con lo del acta de nacimiento, que es como el documento que acredita que uno existe, que yo lo encuentro un poco ridículo siempre, porque es cosa de verlo uno para saber que uno está vivo, pero es como eso. Y a veces se nos olvida porque, claro, pensamos en otras cosas y tratamos, no sé, de meter la Biblia o otras cosas, pero nos olvidamos de lo más importante y lo que va primero, que es que Jesús vino al mundo y el plan que tuvo y lo que hizo y que murió por nosotros. Y en el fondo eso es lo que tenemos que acordarnos todos los días, enfocarnos en eso, en predicarlo a Él, porque como bien se dijo, esa frase que me gustó, que es que la Biblia no creó el cristianismo, sino que el cristianismo creó la Biblia. Y si bien la Biblia reconocemos que es la palabra de Dios y que fue inspirada por Dios y todo eso, y creo que es un instrumento importante que tenemos para recibir mucho de Dios y para conocer, pero no es Dios, la Biblia no es al que adoramos, no es. Entonces es importante tener eso claro porque a veces, por ejemplo, cualquier otra cosa puede convertirse en nuestro Dios. Incluso, por ejemplo, el tema de la adoración o de tantas otras cosas. A veces creemos que adoramos y adoramos la adoración, o sea, nos gusta mucho la música, nos gusta mucho, no sé, las canciones y como que tendemos a veces no hacerlo por Dios, entonces siempre hay que tener como el enfoque en que, por ejemplo, la adoración es para Dios, no lo hacemos por cantar o porque nos guste la música, sino porque lo hacemos para Dios. Y eso pasa con todo, pasa con la Biblia, estudiamos la Biblia porque queremos conocer más a Jesús, más a Dios, no porque nos guste estudiar un libro por otros motivos. Entonces, creo que eso